Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, no lo hizo solo, incluso es impresionante, no lo hizo solo alrededor de los apóstoles, sino mire, en total habían 120 personas cuando fue la ascensión de nuestro Señor. Él eligió, evidentemente, y en primera, digamos, a la cabeza su Beatísima Madre, a la Virgen María, estaban también los 11 apóstoles, no estaban los 12 porque Judas se había suicidado y después fue que vino Matías que lo reemplazó, entonces solo había 11 apóstoles. Estaban 72 discípulos, es decir, de aquellos discípulos que habían quedado como los discípulos de Maús, aquellos que todavía seguían a Cristo, estaban también ahí. También estaban otras Marías, María Magdalena, Marta, Lázaro, ¿sí? Hasta cumplir 120. Eso es uno de los hechos que nos relata esta sierva de Dios, ¿sí? Que es la Sor María de Jesús de Ágreda, sobre los detalles de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hay un dicho que dicen que hay 3 jueves que brillan más que el sol. La ascensión, Corpus Christi y el viernes, obviamente el jueves Santo, ¿no? Entonces, con esa misma lógica, hoy tenemos que estar de fiesta hoy encima que es precepto. Tenemos que estar muy, muy, muy atentos a entender bien cuál es el misterio de la fe, de la ascensión y todas las gracias que nuestro Señor nos dejó como herencia al subir al cielo. Quédese, por favor, hasta el final de este video. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Es una cosa maravillosa lo que nos cuenta Sor Mariana de Jesús de Ágreda como un antecedente para quienes tal vez no lo han visto. Son varias visiones. De hecho, estos libros que tengo acá, que se ven aquí, estos de aquí, son varios tomos, son 6 tomos, en el cual ella tuvo visiones especiales de Nuestra Señora, son aprobadas por la Iglesia, pero son revelaciones particulares. Es decir, no contradicen en nada la fe y más bien, en muchos sentidos, le hacen bien al alma escuchar esto, ¿sí? Entonces, no son dogmas de fe, pero esto refresca el alma porque nos da una idea más detallada de lo que fue la ascensión. No se olvide, por favor, antes de entrar así a detalle, que primero que estamos en nuestra campaña de distribución, son poquitos los rosarios del Sagrado Corazón de Jesús, así que usted puede llamar a pedirlos mientras nos queden en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador. Yo creo que con esta semana y la próxima y listo, se acabaron los rosarios, así que por favor llame a los números que aparecen aquí, ¿sí? En Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador, para que usted pueda pedir su rosario del Sagrado Corazón de Jesús, ¿ya? Entonces, eso, no se olvide llamar, quede usted en las misas de todos los días viernes de todo el año y adicionalmente no se olvide de suscribirse en este canal y compartirlo con todas las personas que pueda, con sus familiares, con las personas de su parroquia, de catecismo, no sé, compártelo con todo el mundo, porque de esa manera ayuda al Sagrado Corazón de Jesús a llegar a más y más personas. Bueno, le voy a contar esta historia. ¿Qué es lo que ella, imagínense, es tan largo esto, esta es la página 1095 de los detalles que ella da, estos en el fondo los detalles o la vida secreta de la Virgen María, ¿no? Bueno, y nuestro Señor, dentro de esa vida secreta está justamente el momento de la ascensión de nuestro Señor, y la Virgen María, claro, estuvo ahí, ¿ya? Entonces, comienza diciéndonos lo primero, ¿no? Entonces, nuestro Señor eligió a 120 personas. Es interesante, ¿no? Porque, digamos, para el cenáculo, para la institución de la Eucaristía, para la primera comunión en la historia, eligió a 12, ¿no? Bueno, estaba ahí también la Virgen María, pero estaban los 12 apóstoles, es decir, no era muy grande, ¿ya? Pero, en cambio, para la ascensión habían 120, 10 veces más, ¿no? Entonces, mire lo que pasó. Con esta pequeña grey salió del cenáculo nuestro divino pastor Jesús, llevándolos a todos por delante, por las calles de Jerusalén, y al lado la Beatísima Madre de Dios. Además, por su orden caminaron hasta Betania, que distaba más o menos a media legua de la falda del monte Olivete, ¿ya? La compañía de los ángeles es muy interesante porque, digamos, habían aquí en la tierra, por decirlo así, 120 personas, pero todo es muy bonito, estaba repleto de santos, de ángeles que querían estar presentes en ese momento, en el momento en el cual la misión aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo se acababa, porque Él se encarnó, Él predicó, Él tuvo la pasión, Él resucitó y se queda 40 días aquí en la tierra apareciéndose a los apóstoles. Y después de eso subió a los cielos.
Y la segunda venida es la que seguimos esperando usted y yo, la segunda venida de nuestro Señor, es decir, no ha vuelto a la tierra así su cuerpo glorioso, porque en la comunión Él está siempre en la tierra, pero su cuerpo glorioso no ha venido todavía a la tierra. ¿Sí? Mire, entonces dice, la compañía de los ángeles y los santos que salieron del limbo y el purgatorio, muy interesante, seguían al triunfador victorioso, con nuevos cánticos de alabanza, aunque de su vista solo gozaba María Santísima. Solo la Virgen María podía ver a los santos y a los ángeles que estaban ahí presentes en ese momento, ¿no? Con todo, dice, y con todo, eso dispuso la divina providencia que ninguno de los moradores de la ciudad, o incrédulos o dudosos, reparasen en aquella santa procesión del cenáculo, ni los impidiesen el camino, porque todos estuvieron justamente inadvertidos, como incapaces de conocer aquel misterio tan maravilloso, no obstante que el capitán y maestro Jesús iba invisible para todos los demás, fuera de los 120 justos que eligió para que le viesen subir a los cielos. ¿Sí? Él iba, dice aquí, como invisible porque nuestro Señor Jesucristo ya era un cuerpo glorioso. ¿Ya? Hay muchas cosas interesantes en eso, es decir, no era este cuerpo mío, como usted ve, o el suyo, sino el cuerpo que usted y yo vamos a tener, pero al resucitar y si logramos ir al cielo. Esos son cuerpos gloriosos, es decir, son cuerpos que pueden hacer muchas cosas, que son cuerpos que no sienten hambre, son cuerpos que no sienten cansancio, son cuerpos que no sienten dolor, son cuerpos gloriosos, y por eso nuestro Señor ya estaba con ese cuerpo. Entonces, miren, es aquí donde se ve eso. Con esta seguridad que les previno el poder del Señor, es muy bonito esto. Y llegando al lugar determinado, se formaron 3 coros, es decir, se pusieron como en 3 partes, ¿sí? Formaron como tres líneas, si se quiere, todos los que estaban ahí. Y todos los demás fieles que ahí estaban, a imitación de su gran reina, hicieron lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que hizo la Virgen María ya al momento de la ascensión? Es muy bonito esto. La prudentísima madre se postró a los pies de su hijo y le adoró por verdadero Dios y reparador del mundo, con admirable culto y humildad, y le pidió su última bendición. Es increíble eso, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo, es decir, Él es Dios, ¿ya? Y su madre es la que nos lleva a Él. Imagínense cómo la Virgen María, y eso es lindísimo, es la que más entendió a nuestro Señor Jesucristo, desde siempre. Y es por eso que nosotros tenemos sus fotos, la recordamos, y pobrecitos aquellos que viven sin María, porque nadie entendió, ni entenderá a nuestro Señor Jesucristo como lo entendió su madre. Eso es normal, ¿no es cierto? Que una madre entiende mejor que nadie al hijo. A veces la madre entiende mejor al hijo que el propio hijo. A veces pasa eso. La Virgen María entendía como nadie a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no la vamos a amar a ella? ¿Cómo no vamos a, por ejemplo, y bueno, esa es una forma maravillosa de acercarse a ella a rezar el Santo Rosario, más estos rosarios que son del Sagrado Corazón de Jesús? Es decir, que es un rosario que nosotros rezamos en el fondo para pensar mucho, mucho más en cómo unirnos mejor a la Virgen María, cómo acercarnos a ella, cómo rogarle a la Virgen María que nos acerque al corazón de Jesús, al verdadero amor. Es eso lo que nosotros siempre debemos pedir. Acá le dejo siempre los números para que usted pueda pedir este rosario que va para las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Mire, ella entonces se arrodilla y le adora a nuestro Señor Jesucristo. Bien, y todos hicieron lo mismo. Después, los fieles que estaban ahí le hacen la pregunta que se entiende que le hagan esta pregunta. ¿Usted qué le preguntaría? Digamos, la pregunta es difícil, pero usted imagínese que estuviera ahí. ¿Qué le preguntaría? Yo creo que esta pregunta es una pregunta que todos hiciéramos, probablemente, ¿sí? Le comienzan a preguntar a nuestro Señor, y Jesús mío, ¿cuándo vuelves? Porque te vas, no sabemos cuándo vas a regresar. Y ahí Él responde lo que Él ya había respondido y está en la Biblia, ¿no? Que el momento en que yo vuelva, ese es un secreto que tiene mi Padre, ¿sí? Y a ustedes no les conviene saber, simplemente. Entonces, más bien guarden los mandamientos, cuídense bien y nos vamos a volver a ver, eso seguro. Despedido su divina majestad de aquella santa y feliz congregación de fieles, con semblante apacible, escuche esto, y majestuoso,
juntó las manos y en su propia virtud se comenzó a elevar del suelo, dejando en él las señales y vestigios de sus sagradas plantas. Quedaron ahí las huellas de nuestro Señor, ¿no? Y con un suavísimo movimiento se fue encaminando por la región del aire, un suavísimo movimiento que se encaminaron a la región llevando tras sí los ojos y el corazón de aquellos hijos primogénitos que entre suspiros y lágrimas le seguían al efecto. Es impresionante. Y ahí es cuando dice la Biblia, ¿no? Hasta que él se perdió en el cielo. Comenzó a subir y se perdió en el cielo. Es decir, él ascendió, demostró finalmente que él era Dios. Él subió a los cielos. Él había dicho que él era Dios y resucitó y subió a los cielos, el verdadero Mesías, ¿no? Una cosa increíble. Y eso es lo que nosotros recordamos este jueves. Así que acordémonos siempre y tengamos esta fiesta muy, muy, muy en nuestros corazones. Porque tiene que ser realmente una alegría para todos. Que Cristo resucitó y estamos usted y yo en la verdadera fe, la católica. ¿Qué más gracia que eso? Imagínense. Y no se olvide también, por favor, de llamar a los números que aparecen aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador para pedir su rosario del Sagrado Corazón de Jesús. Y así usted ayuda muchísimo a la difusión de este apostolado. Tenemos muy pocos, así que le ruego no se vaya a demorar mucho porque yo creo que hasta la próxima semana ya se acaba. Entonces, por favor, no se olvide llamar en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador para que usted también tenga su rosario. Que la Virgen Santísima le bendiga y si ella permite, nos vemos también el día de mañana.